este es el ambiente que encontró Alberto Tarola cuando llegó al Parlamento y quizá valga la pena volver a ver las imágenes mientras conversamos con nuestro invitado, el analista político Jeffrey Ranciski, con quien ya adelantábamos alguna opinión sobre lo que veíamos. Jeffrey, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Un gusto, ¿Qué te María. dicen estas imágenes? A ver, primero para contextualizar, lo primero que dicen esas imágenes es que los que eran oficialistas hasta hace un mes son hoy la oposición parlamentaria. Me refiero a la bancada original de Perú Libre y luego pues la fractura, las decisiones y los congresistas que estaban cercanos a Pedro Castillo, hoy son la principal oposición. Digamos, se ha volteado, se ha invertido. El rol. Exacto, y es paradójico, porque no hay un cambio de gobierno producto de otras elecciones, sino que ha asumido la vicepresidenta Boluarte, como corresponde constitucionalmente, quien era también ministra de Estado en los distintos gabinetes. Pero así se ha dado las circunstancias, es lo primero que me dice. Lo segundo es que no sorprende, digamos, el nivel del debate parlamentario, ¿no? Incluso un congresista cortándose, mostrando sangre, creo que de manera totalmente impertinente, y algunas cuestiones que sumaban muy poco al debate, digamos que lamentablemente no sorprende. Lo que tenemos que ver, creo, producto de lo de hoy, es lo que vio en los primeros minutos de su mensaje el presidente del Consejo de Ministros, Otárola. Primero hay que hablar de la convulsión en este momento. Lo que ha pasado ayer en Puno es terrible. Y es una secuencia que parte de lo ocurrido en Ayacucho, en Apurímac, en Cusco hace algunas semanas, cuando tenía 10 días de gobierno la presidenta Boluarte. Entonces, sí hay respuestas que están todavía pendientes y en el aire con lo ocurrido ayer en Puno, y concretamente creo yo que lo que nos dicen estas imágenes también es que el desorden continúa. Puede parecer sintomático. Hay mucho desorden, hay muchas cosas flotando, lo decías tú en la pregunta al congresista Acueto. Todavía no se ha confirmado el adelanto de elecciones, hay que ratificar esa votación en el Congreso, por ejemplo. Bueno, Renovación, decía él, no apoyará ese adelanto, pero podría sí esta medida o este proyecto obtener una mayoría al margen de lo que Renovación opine, pero acciones concretas. Hay un comentario tuyo en Twitter que nos llamó mucho la atención y que nos hizo reflexionar. Atención ustedes en sus casas. Te preguntabas, ¿dónde están las posturas de los partidos políticos? ¿Dónde están los mensajes de los próximos candidatos presidenciales ante esto? ¿Por qué ni el Congreso ni el gabinete se ven? Siguen hablando de reformas, haciendo llamados como comentaristas y no como políticos en función. El señor Cueto, con todo el respeto que me merece, y en efecto le doy la razón en mucho de lo que ha dicho, pero él critica, eso está mal, aquí no son manifestantes, no hay protestas, son asusadores. Por el otro lado ocurre lo mismo. La izquierda, decías tú, que apoyó a Castillo, hoy parece sentirse mucho más cómoda del lado de la oposición que cuando le tocó defender a un gobierno absolutamente ineficiente, pero además provocador y divisionista, ¿no? Efectivamente, y me hacía esas preguntas porque en el marco de esta profunda crisis, ya no solo política, sino también social, de violencia, que va a tener un correlato en una serie de aspectos, pues correspondería que los partidos políticos, las organizaciones políticas, pues se pronuncien y tengan posturas, posiciones, y no lo hemos visto. Y correspondería que los líderes, o por lo menos los dirigentes, si no llegan a líderes, manifiesten cuál es su postura, cuál es su propuesta, cuál es su crítica, qué plantean. Y vemos una ausencia muy grande de esos planteamientos. Y eso alimenta este desorden, porque de alguna manera deja de canalizar, digamos, esa posibilidad de hacer política, de buscar ciertos consensos, ciertos acuerdos. Entonces, por eso soltaba esa reflexión. Y al final, Mávila, lo que tenemos que ver es que estamos en un momento, digamos, de mayor desconfianza a las autoridades y a los políticos del que ya teníamos, que era muy grande. Entonces, es en ese marco que tenemos que buscar algunos puntos de coincidencia
que den algo de respaldo y permitan a este gobierno de transición, digamos, gestionar los próximos meses. De acuerdo. Te pido que nos acompañes un momento más, pero debo interrumpir la entrevista para ir con Jeffrey Ramczynski. Tu opinión, por favor, después de escuchar a Kerly Portalatino. Yo discrepo de la congresista Portalatino, que creo que confunde conceptos, deseos, ideas y derechos y mezcla. Hay varios. En primer lugar, yo creo que se puede criticar muchas cosas del gobierno, pero no es un gobierno dictatorial. Nuestra democracia es muy endeble y muy precaria, pero acá ha habido una sucesión constitucional donde ha asumido la vicepresidenta por todos los cánones reglamentarios y constitucionales, y es la que está ejerciendo el poder y ha designado a sus ministros que han ido a pedir confianza. Entonces, ¿de dónde sale, Jeffrey? es Perdóname la interrupción, el discurso, la idea de que Boluarte ha cometido un golpe o que estamos ante una dictadura y que se ha abusado, digamos, del poder en contra de Pedro Castillo? ¿Por qué no hay una conciencia de que lo que hizo Castillo, el discurso que pronunció, fue un intento golpista? Totalmente, Mávila. Tan es así que Castillo fue vacado por precisamente esa pretensión golpista, ese intento que se materializó con ese mensaje y su pretensión de fugar también, luego de cometer, digamos, ese ilícito, ese delito. Eso está muy claro y fue vacado por eso, no por las mociones previas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eso evidentemente sí era antidemocrático, pretender disolver el Congreso, tomar el control del Poder Judicial, del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, no lo pudo hacer, pero eso es evidentemente antidemocrático. Pero quienes protestan dicen que se libere a Castillo, que se le reponga en el cargo. Bueno, ¿Cómo ese? ¿Cómo entender siquiera ese cambio de posición y el rechazo a Dina Boluarte, que estaba en la plancha con él? Claro, yo creo que ahí hay una lectura mucho más política, social que jurídica. Jurídicamente no se sostiene, no hay nada para sostenerlo, es un absurdo. Políticamente y socialmente hablando, Mávila, tenemos que recordar que cuando fue vacado Pedro Castillo, la zona, la región donde tenía mayor respaldo era precisamente el sur. Y era en las zonas rurales tenía mayor aprobación que desaprobación. Un mes antes de irse, si uno revisa encuestas Ipsos en noviembre 2022. Entonces, hay un sector de la ciudadanía que respaldaba a Pedro Castillo hasta el final y que evidentemente le molesta que el presidente que ellos respaldaban pues deje el cargo y que sientan que hay un cambio tan abrupto entre lo que representaba, digamos, gubernamentalmente Castillo y lo que pasó en la sucesión. Entonces, eso es real. Pero de ahí a calificar, digamos, indebidamente lo que es una democracia y una dictadura hay que tener mucho cuidado. Pero hay dos asuntos adicionales, creo, Mávila. El primero es que este es un gobierno sin bancada, sin partido, ya lo hemos conversado, débil, que tiene que buscar ciertas alianzas. Y la paradoja en este momento es que sus principales aliados son los que eran opositores y muchos muy críticos que querían inhabilitar a Dina Boluarte hasta hace algunas semanas. Entonces, esas son las paradojas que se dan en la política y lo que tiene que hacer es buscar alianzas y creo yo, como segundo punto, tener un mayor protagonismo la propia presidenta Boluarte. Que ha estado comunicando, atendiendo a ustedes, los periodistas, pero que en el marco de estos días recientes de esta crisis no ha aparecido. Con una desafección política tan grande y una brecha tan grande con nuestras autoridades, la mayoría de ciudadanos no conoce a los ministros de Estado. ¿Aparecer cómo, dirías tú, Dina Boluarte? ¿Ir a las zonas en conflicto, dar más mensajes, atender más entrevistas? ¿De qué manera sería esa aparición? Yo creo que ayer u hoy ya no lo hizo, pero tendría que hacerlo mañana, referirse, por ejemplo, a partir del otorgamiento de la confianza o lo que ha sucedido en el sur del país y dar un mensaje. Ella tiene que asumir el liderazgo y de alguna manera mostrar ese liderazgo, porque no hay otras figuras en su entorno que sean reconocidas por la ciudadanía, por lo menos en este momento. Tú te paras en cualquier plaza de una provincia al azar del Perú y les preguntas por los señores ministros, la mayoría no los conoce. No, pero por supuesto, Entonces, además llevan muy poco tiempo en el cargo. Correcto. ¿No? Operadores políticos, por ejemplo, es algo de lo que adolece este equipo de gobierno. Me imagino que están formando recién el equipo de gobierno. Yo creo que hay
funcionarios técnicos competentes, por ejemplo, están rearmando. Recordemos también, Mávila, hay un mensaje, creo que de los más importantes que ha colocado el ministro Tarola hoy en el Congreso, es esa distinción de lo que pasó en el gobierno de Castillo. Porque una de las cosas más trágicas, creo, del gobierno de Castillo es el deterioro de la administración pública. Mi sensación es que sí se está recomponiendo ahí un poco el aparato público. Eso no se hace en un mes o dos y ya le tocará al siguiente gobierno, precisamente. Pero hay un cambio ahí que se nota. Pero por ejemplo, ¿cómo puede ser los servicios de inteligencia a nivel policial o a nivel de las Fuerzas Armadas, si uno ve la previsión de estos operativos, han fracasado, han sido ineficaces en medios y en fines? ¿A qué me refiero? En medios, porque vamos, han habido decenas de muertos en las protestas en Puno, en Ayacucho, en Apurímac, en Cusco, y en fines, porque nos hemos pasado semanas con las carreteras bloqueadas. En este momento siguen aeropuertos cerrados, Ayacucho, Puno, siguen carreteras bloqueadas también en Arequipa. Entonces, hay un fracaso ahí, hay una ineficacia enorme, con un costo social terrible por trágicas muertes que se deben investigar de ciudadanos, y cómo no, el caso trágico, cruel de este policía fallecido, pues quemado. Entonces es un nivel de barbarie enorme, policial, ¿no? Y solo para culminar la idea, si me permites, de impunidad muy grande, Mávila. No puede ser posible que una democracia se sostenga con tanto nivel de impunidad. ¿Cuántos detenidos hay luego de la toma de aeropuertos? ¿Cuántos detenidos hay luego de tantas personas? Entonces, eso, ¿no? Eso. Gracias, Jeffrey, por estar con nosotros esta noche. Es una buena pregunta. ¿Cuántos detenidos hay? Sabemos que la Fiscalía está sobrepasada. Lo sabemos por los propios fiscales, la morgue sobrepasada, los centros de salud sobrepasados porque no se dan abasto para atender esta situación que debe terminar. Y precisamente la nota que queremos